Una de las principales solicitudes por parte de los usuarios de la arquitectura es el de tener una casa fresca y por ello es necesario tener en claro qué áreas quieres que tengan mayor iluminación, ventilación, etcétera. Y es que todo va acompañado de ciertas estrategias para ayudar, como son el país donde se encuentra tu casa, la orientación en la que están las ventanas, materiales de construcción, alturas, espacios, color de la casa, jardines, áreas verdes, así como los productos que emiten calor, como hornos de microondas, estufas, alaciadoras de pelo, que representan un incremento en la temperatura. Pues bien, en este video veremos qué factores influyen para que puedas refrescar tu casa de manera natural. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos para los que son nuevos en este canal. Aquí hablamos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado a esta temática. Y es que la ventilación de la casa y refrescarla es algo de las primeras cosas que me piden mis clientes, ¿no? Quiero que esté fresca, quiero que esté pues prácticamente agradable. Y es algo que mucha gente también pues quiere evitarse el gasto de aire acondicionado y diferentes elementos. Tal vez si estás en Estados Unidos pues es algo ya muy normal el utilizar el aire acondicionado, pero en los demás países, sobre todo en Europa, aquí en Latinoamérica, pues lo ideal es tratar de ahorrarse ese dinero del aire acondicionado y buscar medios naturales para refrescar la casa. Y eso es algo de las cosas más importantes, y es que el país en donde estás también influye muchísimo. Y donde está ubicada es que hay países donde el sol sale menos horas, como en otros países cambian horarios de descanso, y todo esto pues tienes que aprovechar al máximo la orientación, y más que el país, el lugar, porque no nada más, no quiere decir que aplica para todo México, para todo Brasil, para todo Colombia. Hay países muy grandes, por ejemplo Argentina, en donde el clima del norte no es el mismo que el del sur y viceversa. Lo mismo, por ejemplo, también influye la altura en la que está el lugar donde te ubicas. Y por ejemplo tenemos, en el caso de México, hay lugares muy tropicales, que es en el sur de México, pero por ejemplo en Chiapas la mayoría es un clima tropical húmedo. Pero en el caso de San Cristóbal de las Casas pues es algo frío porque está en altura, está en montaña, entonces también las montañas tienden a ser frías, aunque se encuentren en lugares tropicales, cosa muy diferente donde yo vivo, que es aquí en la Riviera Maya, donde pues prácticamente todo está a nivel del mar y es selva tropical, entonces hace calor y hay algo de humedad. Eso también es muy importante que lo cheques. Por ejemplo, algo que me notaba mucho es, por ejemplo, Estados Unidos es muy húmedo, inclusive aunque no tengan playas, no tengan nada por el estilo, la parte central de Estados Unidos, Kansas City, donde yo llegué a vivir, era muy húmeda. Texas, todas esas partes. Y yo pensaba que Europa era húmeda, y la verdad es que es un clima seco muy agradable. No hay tanta humedad, sí hay algo, pero no es tanto, es una humedad agradable, no es una humedad bochornosa. Entonces eso también influye en las corrientes del aire. Entonces el lugar donde vas a tener tu casa influye, es de las primeras factores determinantes para ver lo de la ventilación. Ya una vez que ves el lugar donde se ubica y más o menos el clima regular que tiene, pues hay que estar checando lo que es la orientación. ¿Qué es la orientación? La medida en como tú, el lugar donde tú estás, ya sea la cocina, tienen la ventana. Si la ventana les da al norte, si las ventanas les dan al sur. En el hemisferio norte, normalmente ya sabemos que el sol sale por el este o el oriente y se mete por el poniente o oeste, pero siempre tiene una ligera inclinación hacia el sur. Mientras más al norte te vayas, mucho mayor es la inclinación. Si estás, por ejemplo, en Costa Rica, en Guatemala, no es mucha la inclinación, pero si ya estás más al norte, por ejemplo en Estados Unidos, y no se diga en Canadá, pues cada vez se va inclinando más el sol. Pero lo opuesto pasa en el hemisferio sur. De hecho, puse una pregunta ahí en los comentarios y una persona me comentó que en Ecuador, por ejemplo, que está en la parte del medio, aquí tenemos sol en todos lados. Entonces, pero si estás en el hemisferio sur, no se diga Argentina, Australia, todos esos países, pues el sol tiene una ligera inclinación hacia el norte.
Entonces ese es muy importante de saber. Y es que al elegir la orientación de una casa tenemos en cuenta pues, diferentes factores como las vistas, el ruido, topografía del lugar, factores climáticos. Y por otro lado es importante concentrar la latitud del hemisferio, como se los comento, que vivimos, ya que dependiendo del mismo, la altura y la radiación del sol pues van variando. Por ejemplo, latitudes de 43 grados a 36 en el hemisferio norte abarcaría prácticamente, por ejemplo, toda la península ibérica en España, y diferencias entre un externo y otro. Además, la radiación solar máxima según orientaciones, también debes de conocer las ventajas y desventajas. Otra es la relación del uso de espacios con la orientación, y la mejor orientación no es una sola y para todos los usos. ¿A qué me refiero? Que tú crees que todas las cocinas deben de ir orientadas hacia el... Bueno, ¿cómo les puedo decir? En el hemisferio norte, lo ideal es tenerlas orientadas hacia el sur y con una especie de volado, que también se va viendo las medidas de los volados en base a estudios que hacemos los arquitectos. Pero al tener la vivienda orientada hacia el sur y hacia el oriente, hacia el oriente, que es el este donde sale el sol, pues esa es una orientación mucho mejor, porque en verano están frescas las casas y en invierno, pues como se inclina más el sol, pues obviamente entra más el sol. Entonces, pero por ejemplo en el caso de las cocinas donde tenemos estufas y elementos calientes, pues lo mejor es tenerlas orientadas hacia el norte, cosa que en el hemisferio sur, países como Argentina, Chile, es mejor tenerlas orientadas hacia el norte, al revés, hacia el sur. ¿Por qué? Porque el sol se inclina un poquito hacia el norte y viceversa. Las cocinas, ahí cambia la orientación, o por ejemplo la orientación poniente no es inútil del todo. Sirven, por ejemplo, para los que tendemos la ropa, para ubicar tendederos, sirven para ubicar también lo que son los baños. A mí me gusta ubicar mucho los baños hacia el poniente porque son lugares calientes y, por ejemplo, si te quieres bañar, pues no quieres que te dé tanto el sol. Entonces hay que estar revisando siempre las orientaciones de la casa. Ahí podemos hacer algunos juegos con sacando y metiendo volúmenes, que es lo que hacemos la mayoría de los arquitectos. Pero sí me ha tocado que hay gente que llega y mire, aquí hice el plano de mi casa, pinche casa cuadrada, y le quieren meter ventanas para todos lados y no cuidan bien la orientación. Cada espacio, sala, comedor, tiene una diferente orientación y es importante que la conozcas, ya que habrá espacios que daremos un uso en la mañana, otro en la tarde o noches, y usos que indistintivamente se darán a lo largo de todo el día. Entonces es importante checar esas orientaciones para cada espacio, que es lo que hacemos los arquitectos en cada plano que hacemos. Ahora, la trayectoria e inclinación del sol diaria vista desde el cielo es un arco que sale del este y se mete hacia el oeste, como les digo, siempre lo vemos y varía según la estación del año en la que estemos. En invierno este arco es más reducido, del sureste al suroeste, y las orientaciones a norte no reciben el sol. En verano, en cambio, este arco pues obviamente se amplía y las orientaciones a norte reciben algo de sol. En primavera y otoño este arco sería algo intermedio en el que el sol se movería de este a oeste. Además, la inclinación con la que incide el sol es el ángulo y la altura que va cogiendo a lo largo del día y amaneciendo desde cero, pasando por su altura máxima a mediodía y vuelve a cero al anochecer. En este caso también la gran diferencia de esta estación del año. En invierno está muy bajo, en verano más alto, como veremos pues más adelante en este video. Esta altura será la que nos marque si es una ventaja o no la captación del sol, ya que habrá casos en que nos convenga protegernos del mismo. Además, el ángulo máximo del sol varía en verano al mediodía, y cuando está al sur puede estar mucho más inclinado dependiendo de la latitud en donde. Ahora, por ejemplo, en el caso de la orientación norte, noroeste y noreste, la orientación norte, noreste y noroeste es la que menos horas de sol reciben en balance energético al año. Esto en el hemisferio sur. Si estás en el hemisferio norte, si estás en el hemisferio sur, inviértelo al sur. Prácticamente es lo que tienes que hacer. Y el sol solo da unas pocas horas en el verano, y además de forma indirecta estas horas de sol son las primeras de la mañana y las últimas de la noche, con lo cual apenas dará un aporte de calor. Esta orientación es adecuada para protegernos del sobrecalentamiento y situar espacios que queramos que estén en la sombra. En cambio, no es adecuada cuando busquemos un aporte de calor. Por lo tanto, aquí situaremos espacios que hagan un colchón térmico, como un garage, un lavadero, un trastero,
Yo lo que les comento mucho es hacer pantallas. ¿Qué quiere decir? Que tienes tu pared y pones otra piel, otra envolvente. Lo hace mucho Zaha Hadid y muchos arquitectos grandes, pero mucha gente lo ve como gasto extra. Por ejemplo, puedes dejar un deck de madera, puedes dejar a lo mejor una reja por donde se pueda agarrar una enredadera, o diferentes elementos, no nada más decks de madera, puedes hacer otro tipo. Y estas envolventes reciben toda la radiación solar y ese hueco de aire pues les permite protegerse, ¿no? Ahora, también es importante que esta orientación es muy importante centrarnos en el aporte de energía que estamos valorando, solo a la luz directa del sol, pero también hay que destacar una cualidad de la orientación norte, es la luz indirecta que recibe y es tan esencial para usos de aulas, bibliotecas, salas de exposiciones, etc. También chequen este elemento de las orientaciones, sobre todo, por ejemplo, en una cancha de fútbol. Tú no vas a poner la portería del lado de oriente a poniente, sino que las vas a poner de norte a sur. ¿Por qué? Porque si no les puede, más o menos así, casi todo mundo entendemos en términos futbolísticos, pues haz de cuenta que las orientaciones son mucho enfocado, así como en el fútbol, una cancha de fútbol, cuando tienes la portería al lado que se mete el sol, pues obviamente eso es muy molesto, ¿no? En el caso de la orientación este, es la orientación de salida del sol al amanecer y recibe radiación todo el año desde la salida hasta el mediodía. En invierno la radiación será más suave, mientras que en verano incidirá más, y es la luz de la mañana y usos como dormitorios y cocinas son recomendables y muy agradables. El sol todavía no ha cogido mucha altura y por lo tanto entrará en los espacios casi en ángulo horizontal. En invierno será muy agradable, pero si estamos en zonas que en verano puede haber sobrecalentamientos, habrá que utilizar protecciones solares pasivas en los huecos de las ventanas mediante sistemas de, ¿cómo les diré?, persianas, volados, o por ejemplo puedes dejar, si tienes muros gruesos, puedes remeter la ventana y eso también puede ayudar bastante a lo que es la protección solar. En lo que es la orientación oeste, bueno, el oeste es la orientación de entrada de la puesta del sol y recibe radiación prácticamente todo el año, el mediodía hasta el anochecer. El oeste, la luz del atardecer y usos como en un salón son muy agradables, al igual que el este. En invierno la radiación será más suave, mientras que en el verano incidirá más. De hecho, la peor orientación para controlar el sobrecalentamiento del verano es el oeste y pues prácticamente te puedo decir que, por ejemplo, en verano, pongamos en julio, la orientación que más radiación recibe es el oeste, aunque siempre se piense que es la sur. ¿Cuál es la razón? La orientación sur recibe muchas horas de sol, pero el sol está alto y no le da prácticamente perpendicular y es fácil de controlarlo mediante una visera o a lo mejor un volado, ¿no? O similar. A medida que el sol sigue su trayectoria hacia el oeste, va bajando su altura y por lo tanto entrará en los espacios casi en ángulo horizontal, o sea, atrás. Entonces es muy importante la incidencia del sol. Cuando el sol está muy bajo, es más complicado el control y el sobrecalentamiento de la tarde y puede ser un problema. La protección horizontal no pararía el sol y tendríamos que ir en sistemas de persianas verticales que requieran un estudio preciso. Si vemos que existe sobrecalentamiento importante, lo mejor de la recomendación sería intentar abrir un poco los huecos o dejar ventanas muy pequeñas hacia el oeste, que es prácticamente lo que les digo, las ventanas de los baños, que no puedes dejar una ventanota, y controlados. Aún así existe el problema del sobrecalentamiento. Además puede ser interesante para captación solar. Normalmente, por ejemplo, los paneles solares se orientan hacia el suroeste o sur, entonces es importante esa orientación. Ustedes chequen, por ejemplo, en las avenidas grandes donde su fachada está hasta el oeste, el sol prácticamente tapan todo, le ponen toldos, le ponen diferentes elementos. Es la orientación como más complicada porque además, como les comento, en la mañana sale el sol y se refrescó, bajó la temperatura al ser de noche. Entonces la radiación solar no pega tanto porque pues prácticamente todas las partes están frías, se enfriaron durante la noche, perdieron calor. Pero conforme va pasando el día, pues va ganando calor todos los espacios. Entonces ya al momento de la tarde, ya pues prácticamente el sol se hace algo incómodo. Entonces es importante que cheques esto de la orientación poniente, porque sí es la más molesta, como les comento. Todos los negocios o todos los lugares donde tienen la orientación del sol hacia el poniente son molestos. Lo mismo pasa en las casas. Normalmente las fachadas a veces las queremos meter hacia
o los cuartos principales siempre la fachada porque tienen la vista a la calle, porque se puede entrar. Pero hay veces en que esto no es muy agradable porque finalmente tienes una orientación poniente. Es algo que los fraccionamientos, y me chocan esos fraccionamientos Infonavit, no toman en cuenta. Ellos no se fijan, hacen la misma pinche casa para todas las orientaciones. No se fijan en que el poniente es la orientación más pero más nociva. Entonces, si tú tienes tu recámara principal hacia el poniente, lo último que quieres es que le dé todo el solazo. Cuando son terrenos pequeños, eso me llegan muchos, quieren su pasillo al lado, hacen cosas raras cuando llegan, porque hay gente que llega con su plano y me dice, Arqui, ¿cómo ves mi plano? Prácticamente, pues no seas malo, dame chamba, ¿no? ¿Por qué quieres hacer tú mi chamba? Yo no me meto en cuestiones de ingeniería industrial ni de sistemas, pero el caso es que quieren hacer su casa y la hacen rara, la hacen mal, y mucho de lo que les falla es la orientación, como que están, y eso se resuelve muy fácil con pozos de luz o muchos otros elementos que usamos en arquitectura, pero esas soluciones no las quieren meter, los ven como espacios desperdiciados, y no es así. Se pueden hacer muchas cosas con esos pozos de luz y pues finalmente darle mucho mejor forma a la casa para evitar orientaciones nocivas. Por ejemplo, si tú tienes un terreno que tiene la fachada hacia el poniente, pues eso hay que estarlo explotando o revisar la manera en cómo puedes trabajarlo para que no te afecte. Siempre es importante, por eso siempre a todos mis clientes, a todas las personas que me contactan, en donde pueden ver abajo mis datos de contacto para apoyarlos con sus planos, les pregunto dónde se mete el sol. Es muy importante dónde se mete el sol y obviamente la ubicación. Por ejemplo, hemos tenido clientes en Colombia donde prácticamente ahí no hay tanto problema en el sur porque es una zona cerca del Ecuador. Colombia, Venezuela, norte de Brasil, Ecuador, pues prácticamente no, su orientación no es muy importante. Ya en el caso de Perú depende qué tan al sur está la parte de Perú que tú estás y también qué tan alto es. Perú es un país muy alto en muchas partes, entonces lo mismo Bolivia, etcétera. Entonces es importante revisar esos temas. Ahora, por ejemplo, en la orientación sur, y es que le he dejado al último porque es la orientación que más alegría nos da, ya que la orientación recibe radiación todo el año y durante las horas centrales, que es cuando la radiación más fuerza tiene. Pero igual o casi más importante es que empleemos una de las estrategias más especiales de la bioclimática por medios pasivos. Condiciones climáticas aprovechando los recursos especiales disponibles en invierno. La radiación sur entra sin obstáculos y en verano con un elemento de protección lo controlamos pues fácilmente. Entonces es importante revisar esa, si tienes esa pues está excelente, ¿no? Y en invierno la ganancia solar en la orientación sur o norte, si estás en el hemisferio sur, hace que el balance energético sea muy positivo, reduciendo la demanda de calefacción a valores de casa pasiva. Las orientaciones sureste y suroeste pues prácticamente reciben la radiación solar todo el año desde el amanecer hasta el mediodía y desde mediodía hasta el ocaso respectivamente. Si los grados de diferencia con respecto al sur están dentro de los 30 grados, asume que están dentro de los valores de orientación sur. Si superan los 30 grados, la diferencia de radiación no es tan fuerte y al mismo tiempo tendremos que estudiar el control solar, ya que el sol estaría mucho más bajo. Ahora, en cuanto a los materiales de construcción, pues no les voy a decir, ay, el concreto y bla, 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 tienen tantos valores de... Vamos a reducirlo a factores muy simples, llamado inercia térmica. ¿Qué quiere decir la inercia térmica? Es la manera en cómo los materiales transmiten la temperatura. Cuando calentamos, cuando cocinamos, utilizamos sartenes que son metálicos, tienen muy poca inercia térmica. ¿Por qué? Porque prácticamente la temperatura que tiene la flama es la que le transmite al sartén. Entonces, lo mismo pasa con los materiales. Lo que queremos son materiales que tengan muy baja inercia térmica o que transmitan el calor de la manera más lenta posible. ¿Esto a qué va? A nivel molecular esto va a que hay más vacíos, a que no digamos que los átomos chocan con otros y van pasándose la temperatura. Mientras más distanciados estén esos átomos, mucho mejor. Por eso los termos y las hieleras están muchas veces al vacío, no tienen aire, pero para conservar esa temperatura. Obviamente sí hay radiación, que es como se transmite el calor en el vacío, pero mientras más hueco un material, mucho mejor es para
resistir las altas temperaturas y tener una casa fresca. De ahí que les diga que utilicen pantallas. Otra cosa muy importante, pues bueno, ya lo veremos, por ejemplo, en la parte de las alturas, en donde es importante los cambios de aire, la ventilación y que se refresque una habitación son los cambios de aire. No basta con tener una sola ventana, tienes que tener la ventana de entrada de aire y la de salida. ¿Por qué? Porque si nada más está entrando aire pero no sale, la temperatura se va manejando. Digamos que es algo así como, si recuerdan sus clases de física de la secundaria, pues prácticamente el aire en una habitación va dando vueltas. Mientras mayor la altura, pues el aire tiende a subir, el aire caliente tiende a subir y ya cuando se refresca baja. Entonces se ha demostrado que los sistemas de ventilación natural tienen un efecto positivo en las personas y aumentando la productividad de ocupantes del edificio entre un 3 y 18%. La ventilación natural también reduce el síndrome del edificio enfermo, por así decirlo, y es que al proporcionar mejor calidad de aire y confort térmico, pues mientras más recorrido un espacio, más tiende a enfriarse y por lo tanto las iglesias, bibliotecas, teatros, lugares de dobles alturas, por ejemplo, muchas personas, muchos clientes que me piden, quiero una doble altura en la sala, eso ayuda tremendamente a refrescar el ambiente de su casa. Muchas veces, ay, es que ese espacio desperdiciado, pero te va a refrescar la casa. Entonces las dobles alturas sí tienen esa función. ¿Por qué? Porque va subiendo el aire y se va enfriando en la parte de arriba y eso les ayuda bastante. Entonces, por ejemplo, también aquí en Playa del Carmen van cambiando los reglamentos, chéquenlo. Las alturas de las casas en el centro de México, que son climas más templados, pueden ser de 2.30 de altura. Es el mínimo de reglamento. Aquí no, aquí mínimo 2.50, 2.70. Yo diría mínimo 2.70. La verdad es que deberían de ser 3 metros de altura las casas para estar mucho más frescas. Eso es muy importante. Casos diferentes en lugares de clima frío como Toluca, Zacatecas, en el caso de México, a lo mejor algunos sitios de Bolivia donde tienen mucha altura, ahí chequen que pueden tener mucho menor altura porque quieren que esté caliente, ¿no? Pero eso es parte de irlo revisando. Ahora, también los espacios. Al hacer buen uso del diseño evitamos el requerimiento de aires acondicionados, el cual representa un alto consumo energético. Sin embargo, ya se encontraba el edificio, podemos hacer ciertas cosas para mantener las habitaciones frescas durante el día y en esas horas pico de 12 a 2 de la tarde donde la radiación se siente mayor. Por ejemplo, en el caso de interiores es conveniente colocar en los lugares donde la luz da en mayores cantidades, se recomienda tener jardines exteriores, les digo pantallas, persianas. Las persianas ayudan a redirigir el calor y la luz solar en interiores y exteriores. Y bueno, las persianas, quiero hacer un énfasis, no en la parte interior de la casa, porque meten sus persianas de PVC y el espacio entre la persiana y el cristal de la ventana, eso es un efecto invernadero, ahí se está guardando el calor, no se está. Tienen que tener la persiana por la parte de afuera, que es lo que hacen muchas. Vean esas ventanas italianas donde tienen sus persianas exteriores, esas son las buenas para evitar el solazo y que se guarde todo el calor adentro de la casa. Bueno, más aparte si tienes un jardín o algo por el estilo, que ya hablaremos de jardines en el siguiente video, pues ahora sí que es importante, ¿no? Interiores es conveniente colocar enredaderas en muros y ventanas, donde pues prácticamente los rayos solares son muy intensos, sobre todo en orientaciones poniente, ya que servirán como cortina vegetal y a su vez el uso de techos verdes e incluso el calor de la vivienda, ya que los rayos solares no pegan directamente a la azotea, sino a las plantas y estas pues van utilizando el calor, etcétera. Así que esto puede ayudarles. En la arquitectura podemos definir la orientación como la ciencia de combatir las demandas del sol prácticamente, o su sistema solar pasivo. Algo muy interesante es, por ejemplo, el pelo chino está hecho, bueno, no está hecho, por genética en África, como hace mucho calor, el pelo chino es para, digamos, para áreas cálidas, porque ayuda se refresca, ¿no? Entonces, veámoslo así, hay más cantidad de entrada de aire y eso también es muy importante. Chequen, por ejemplo, el material que se llama aerogel, que están utilizando como aislantes de calor en muchos elementos aeroespaciales. Entonces, esto es por los huecos que les comentaba en la parte anterior. Entonces, es muy importante que también diseñes tu espacio para que puedas, ya sea las ventanas o algunos elementos, para evitar ese calor excesivo. Ahora, el color también es muy importante. Ya les hablé de cómo en Los Ángeles utilizaron unas calles blancas para reducir
el calor, y es que el asfalto es negro, entonces es que sea muy caliente, y es que se ha confirmado que el blanco refleja la energía radiante, en cambio el color negro la absorbe, y la misma idea de un impacto significativa en la casa. Cuanto más caliente está el techo, lo más calientes estarán las habitaciones de abajo. Por eso en lugares como Antofagasta le ponen un techo que hace sombra a la casa. Y bueno, pues importante también el color del techo, por eso la mayoría de los impermeabilizantes ahora los hacen blancos y no rojos. Los techos con colores claros o pintura reflejante funcionan como una camisa blanca en tu casa porque reflejan la energía radiante. Hasta una casa de color gris claro es mejor que una casa azul o verde. Quizá, por ejemplo, el poblado de Santorini tiene todas sus casas blancas. Entonces es importante el color que van a utilizar. Aparte, bueno, pues hay que revisar lo que son los productos que emitan calor. Por ejemplo, los muebles cómodos en la casa pues a veces llegan a concentrar más calor al momento que el sol toca y concentra el calor, por lo que es conveniente no usar colores oscuros en muebles de sala. En interiores no hay tanto problema, el problema es cuando tienes la parte de afuera, ¿no? Y es importante priorizar qué quieres para tu casa, tener muebles de moda como en su momento fue el color chocolate, o quieres una casa fresca. En caso de que así sea, se recomienda cubrirlos con sábanas de algodón al menos en las horas en las que las temperaturas son más extensas, y obviamente si tú ya tienes tu casa y tiene orientación poniente, pues ahí es una muy buena utilidad lo que puedes hacer, ya que al igual que la ropa, el algodón es uno de los tejidos que menos guarda el calor. Ahora hay diferentes tipos de rellenos en el mercado para almohadas que no resguardan altas temperaturas. Esto sobre todo si tienes muebles de vinil, de vinipiel y de piel, pues podemos decir que estos pues no son muy frescos cuando les da el solazo. Entonces checa, por ejemplo, hay salas que tienen doble altura y que ya te pega el sol en la tarde, pues debes de revisar todos estos temas. Además, los productos que más emiten calor son electrodomésticos que incluyen estufas, por eso es indispensable tener al lado de la cocina una excelente ventilación para que circule el aire. Ojo también, si tienes una estufa, no vayas a poner la estufa en la ventana porque te va a hacer un desmadre. O sea, sí, normalmente las estufas se colocan contra una pared o un lugar donde no da una alta concentración de aire, pero y normalmente la ventana la ponemos en el lado del fregadero o en alguna otra parte, pero sí es ojo con las estufas, sí tiene que ir bien ventilada porque la estufa es caliente, pero ojo nada más con ese tema. Ahora, no podemos dejar de lado el número de ventanas sobre muros ni apoyar envolventes, todo eso es importante y debemos revisar todo eso. Ahora, algo muy importante y que veremos en el siguiente video es el uso de jardines. Por ahora solo comentaré que plantar árboles de la región y que sean frondosos hará que la temperatura reduzca. Por ejemplo, también puedes usar árboles de hoja caducifolia, que son árboles que en verano tienen hojas, están llenos de hojas, pero en invierno pues se caen las hojas. Entonces eso hace que entre el sol. Todos estos usos los discutiremos en el siguiente video. Así que espero que les haya servido, constructores, para ventilar su casa. Muchas gracias por sus likes y sus comentarios. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo. Y bueno, pues si están interesados en que los apoyemos en diseñar su casa, pues abajo tienen mis datos. También apóyennos dándole a la campanita para estar al pendiente de nuestros videos. Hasta luego, muchas gracias.